Shalom, palabra hebrea que significa paz, que literalmente describe el estado tranquilo del alma. Hoy dedicaremos este espacio a reflexionar en este fruto del Espíritu Santo que caracteriza la vida de los creyentes. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El versículo que hemos mencionado afirma la definición perfecta de la paz. La pronunciación de esta palabra en la boca de Jesús tiene absoluta autoridad. Paz nos es dada, pero no es una paz superficial ni temporal como la paz del mundo. Es una paz eterna, sublime, que viene del cielo. Es su paz, por eso nos la da. No tenemos que ir a buscarla. Ha sido entregada en nuestras vidas, ha sido depositada en nuestros corazones. Es un fruto del Espíritu Santo que debe ser visible en nosotros. Durante toda la historia de la humanidad, las personas han vivido intentando buscar la paz. Actualmente podemos ver en las calles organizaciones civiles protestando por sus derechos y al mismo tiempo ejerciendo violencia contra los demás. En un mundo tan hostil, lleno de conflictos, donde constantemente se rompen los tan conocidos tratados de paz, donde en realidad la paz ha sido reemplazada por la tregua, un momento en el que cada bando aprovecha para mejorar sus estrategias, preparando el contraataque, donde nuestra sociedad ha normalizado la violencia. La ausencia de paz en los hogares, en diferentes grupos y organizaciones, en cada individuo, trastorna la vida de las personas, turba sus mentes desorientándolos a tal punto que descargan sus frustraciones con todo tipo de agresiones que atentan contra la integridad física o emocional de los demás. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. El origen divino de la paz, su naturaleza, la fuente y trascendencia de la paz es Jesús. Por eso debemos obedecer sus mandatos. Y Él nos manda a caminar en el Espíritu para presentarnos aprobados delante de Dios. Nos manda a escudriñar las Escrituras, a ser estudiantes diligentes de su palabra, a presentarnos delante de Dios en oración, a seguir su camino de justicia. Solo por medio de Jesucristo somos reconciliados con Dios, y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. A continuación hemos preparado un importante estudio sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. ¿Por qué nos falta la paz? ¿Qué dice Dios? Isaías 57:14-21. Y dirá: allanad, allanad, barré el camino. Quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaerá ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, le pastorearé, le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios. Paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Jeremías 10:17. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman, por lo tanto estoy cansado de contenerme.
extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aun saben tener vergüenza. Por tanto, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. ¿Cómo recuperar la paz? Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 16, 23. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta. En paz en medio de la tormenta.
los anhelos de paz son inherentes a toda la humanidad. Anhelos que en estos tiempos, por las amenazas de guerra cada vez más cercanas, y podríamos decir la guerra está a las puertas, pues nos hacen sentir mucho más estremecidos ante las realidades de la falta de paz. Pero existen guerras, no solo aquellas que se publican a todas horas en los medios de comunicación. Hay otras guerras que afectan a países quizás más distantes y que son silenciadas. Hay conflictos entre etnias en diferentes lugares de la Tierra que no llegan a nuestros oídos. Hay guerras entre cárteles de todo tipo de tráficos que generan conflictos en diferentes entornos, pero que ya parece que los hemos olvidado. Y hay las guerras también incluso mucho más personales con las que tenemos que lidiar, aquellas que me afectan a mí, que nos afectan a cada uno de nosotros. De tal forma que la falta de paz es una realidad social, no solo por los conflictos internacionales bélicos que tanto escuchamos en nuestros días, sino por aquellas pequeñas cosas que están lastrando nuestra vida en el presente. La definición que nos da el diccionario de paz nos deja un poco frustrados en este aspecto. Dice el diccionario de la RAE que la paz es la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. Lógicamente hay luchas armadas en nuestro entorno, pero incluso cuando no hay luchas armadas nos sentimos mal. Dice relación de armonía entre las personas sin enfrentamientos ni conflictos. Uy, esto ya es más peligroso, porque cuando tenemos armonía 100% con todas las personas en nuestro entorno, ¿verdad? La definición nos deja en la perspectiva de que la paz es una realidad que se ve afectada por todas las circunstancias que se nos producen en nuestro entorno, con lo cual llega a ser imposible tener paz. En este sentido, en la última jornada, en la más reciente de las jornadas mundiales por la paz, el discurso del Papa Francisco delante de las Naciones Unidas hacía un llamado a ser constructores de la paz. Un buen llamado, interesante ese título también. Y en su discurso destacaba 3 pilares sobre los cuales se construye la paz. Decía el Papa Francisco que la paz se construye en primer lugar sobre un diálogo intergeneracional, evitar los conflictos de jóvenes y mayores, evitar los conflictos incluso étnicos y raciales que muchas veces nos afectan. Diálogo, bien, necesario. Dice en segundo lugar que era necesaria una educación intensa, fomentar una educación en valores. Ahora, el problema de la educación es que muchas veces la educación termina siendo adoctrinamiento para enseñar a las personas a pensar dentro de un molde determinado. Más que educación en libertad de pensamiento, estamos educando en un mismo pensar. Y ahí hay un problema también, en un sentido. ¿Quién marca los parámetros de lo que es la educación correcta para fomentar la paz? ¿Quién decide cuáles son los aspectos a aceptar dentro de la educación para evitar todo tipo de conflictos? Entonces ya hay todo tipo de lobbies posicionados para marcar sus pautas, con lo cual, por muy bueno que sea el concepto, sigue siendo deficitario. Y en tercer lugar, citaba que para tener paz es necesario proveer trabajo y estabilidad económica. Lógicamente, las crisis laborales, las necesidades hacen que aumente la violencia, pero nos damos cuenta que muchas de las grandes violencias en el mundo no se dan en los países donde hay más pobreza, sino justamente donde la avaricia de la riqueza, del querer tener más, hace que se exploten a los demás y se agoten los recursos. En este sentido, el Papa decía que el hilo conductor, el bien rector que debía de regir a las sociedades es el del bien común. Buscar el bien como beneficio para todas las sociedades, para encontrar la paz. No podemos negar que sean buenos principios, sobre todo en el plano teórico y social, pero solamente tratan con los síntomas del problema. No llegan al verdadero kit de la cuestión. Cuando nos acercamos a la Biblia, y ahí vamos más allá del pensamiento social, los mensajes proféticos que ya se nos leían al principio de este vídeo, nos relatan la perspectiva de Dios para determinar qué es lo que está dañando a nuestra sociedad y que nos dan las claves por las cuales falta la paz en nuestro entorno. Nos dice Isaías 57:21, una frase lapidaria que conocemos, que se ha llevado al cine en muchos aspectos, ¿verdad? No hay paz para los impíos. Tremendo. Es decir, es imposible tener paz sin contar con Dios. El término impíos define a todos aquellos que viven
la maldad por caminar de espaldas a las demandas de Dios. Viven sin aceptar a Dios en sus vidas, ignorando a Dios, rechazando su influencia social y rechazando su importancia para nosotros. Y por lo tanto caminan en busca de la satisfacción de sus pasiones, de sus deseos en esta vida. Pasiones que siempre les harán anhelar más y más y abrirán sus vidas a la insatisfacción. No hay paz para aquellos que viven sin contar con Dios. La tragedia es que vivimos en una sociedad que ha decidido vivir sin contar con Dios. Por tanto, por mucho que busquemos aliviar síntomas, el problema está en nosotros. Hemos echado a Dios de nuestra historia, el Dios de paz. Y si echamos al Dios de paz, no puede haber paz en este mundo. Y el segundo problema que demandan los profetas, Jeremías capítulo 6, dice que curan con liviandad la herida del pueblo. Jeremías 6:14. Y dicen paz, paz, pero sin embargo no hay paz. Se habla de paz a todas horas, pero ignorando a Dios y su palabra, se dice, no queremos oírte, no queremos seguirte. Sin paz, sin Dios no se puede construir la paz. Y el tratamiento que se da termina siendo insignificante, inútil e incapaz. Y esto es lo que todos estos métodos por construir la paz, todas estas jornadas por la paz, están muy bien, pero son métodos inútiles mientras no se cuente con Dios en la historia. El apóstol Santiago nos enseña esta realidad cuando nos habla de los conflictos que nos rodean y que invaden nuestra historia. Y dice allí en Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿verdad? ¿Dónde surge la hostilidad? ¿Dónde surge la ausencia de paz que tanto está afectando al ser humano? Y el apóstol nos dice, no es causa de los conflictos internacionales, no es una realidad de las crisis económicas, no es por la falta de conocimiento, para nada, sino que nacen en las pasiones interiores que combaten en cada ser humano. Santiago capítulo 4, versículo 1. Codicias, falta de contentamiento, ambiciones desmedidas, pasiones que no logramos satisfacer en ningún momento y que nos hacen entrar en guerra unos con los otros. Por ello, tenemos que entender una realidad más que ya en la introducción del vídeo que Carmen nos presentaba. Hablar del shalom. El shalom hebreo, el concepto hebreo de la paz. Y este es un concepto sin igual para todos nosotros. Cuando los hebreos se saludaban shalom, estaban preguntándose literalmente, ¿cuál es tu paz? ¿Cuál es tu paz? ¿Cuál es tu estado de bienestar en todos los aspectos de tu vida? Hablaban del hogar. Y se deseaba para el hogar que en las relaciones más personales hubiese sustento, abrigo y confianza, no solo la ausencia de conflictos, sino que hubiese una provisión completa. Fíjate la amplitud del término. Se habla incluso de la paz del cuerpo también, en donde se anhela la salud física, porque todos sabemos que cuando hay malestar físico, nuestro ánimo se agota y nos genera todo tipo de tensiones y a veces, en medio de la enfermedad, malas reacciones hacia otros también, ¿verdad? Se habla de la paz del corazón, donde uno pueda llegar a estar bien con uno mismo, libre de culpas, de inseguridades, siguiendo el buen camino. Se habla de la paz con Dios, en este shalom, deseando que toda la vida esté en orden para poder satisfacer los anhelos de Dios y alcanzar todas las bendiciones que vienen de lo alto. Fíjate, este concepto del shalom no se refiere a los conflictos externos, sino a toda la pléyade de emociones internas y experiencias personales que nos hacen vivir en muchas ocasiones en el desasosiego. Es la paz que se vive independientemente del mundo en el que tengo que vivir. Las circunstancias en esta realidad siempre van a ser adversas, por un lado o por otro, pero cuando vivo el shalom de Dios, puedo estar bien, tener paz, aunque todo parezca abocado al naufragio. Es por ello que los primeros traductores del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, lo que conocemos con la Biblia de la Septuaginta, no traducen shalom por eirene, el término griego para paz, sino que traducen shalom como soteria, salvación. Fíjate, shalom no es la ausencia de conflictos externos, sino que es la salvación de todas las consecuencias degradantes del pecado en mi vida. Shalom es que todo aquello que en mi vida podía generar desasosiego va a ser desvanecido y voy a ser libre de todas esas cadenas para que pueda caminar en armonía con la voluntad de Dios. La salvación de un estilo de vida que camina de espaldas a Dios para tener la paz que solo viene de Dios. Cuando el Señor nos habla de la paz que Él nos ofrece, el Señor Jesucristo, habla con todo el sentido de la paz que no es como la que este mundo ofrece. No es mera ausencia de conflictos. Es una paz que abarca la restauración de todo el ser,
que nos libra del temor, que nos llena de confianza en medio de las aflicciones, sabiendo que en Él tenemos victoria sobre todos los avatares de esta vida. Ahora, ¿pero cómo se alcanza entonces esta paz que nos da Cristo? ¿Cómo se alcanza la paz de Dios? En primer lugar, citamos la palabra de Dios, se alcanza por medio de un ejercicio de reconciliación. Colosenses capítulo 1, versículo 20 nos dice que por medio del Señor Jesucristo Dios está reconciliando todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, fíjate, haciendo la paz. Esto es lo que es la reconciliación, hacer la paz por medio de la sangre de su cruz. Reconciliar es poner en paz a aquellos que estaban en conflicto. Ahora, esto no es un ejercicio baladí, ¿verdad? Poner en paz no es decir olvido, no es perdono pero no olvido tampoco, mucho menos eso, ¿verdad? Para que la reconciliación sea posible es necesaria la satisfacción de las demandas legales, ¿verdad? Venga, no lo tengas en cuenta, no, delante de Dios no lo tengas en cuenta, no vale. Dios dice, vamos a solucionar el problema para que nunca más vuelva a florecer, vamos a cubrir las demandas legales. Reconciliar es un ejercicio con un gran coste. Nosotros no podíamos reconciliarnos con Dios, porque somos los ofensores, y al mismo tiempo somos incapaces de saldar la deuda. Sin embargo, Dios mismo asume el precio y en Cristo, en la sangre derramada, Cristo efectúa la paz. No es educación, no es diálogo, no es mejora social. Lo que hace Cristo es pagar el precio de mi deuda por puro amor. Es puro amor. En segundo lugar, este ejercicio de reconciliación también es un ejercicio de justificación, ¿verdad? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Porque no podemos acercarnos delante de Dios de cualquier manera. Ante el Dios justo, solo podemos acercarnos siendo justos, libres de toda la condena del pecado. Es así como podemos presentarnos delante de Él. Y lógicamente ahí tengo un problema. Y tengo un problema muy serio. Y es que yo soy pecador. Y soy pecador no porque el pecado original, no porque Adán y Eva hayan pecado. Soy pecador porque yo he cometido pecado, yo he desobedecido la ley de Dios. Y no puedo acceder a la presencia de Dios. Soy culpable de infringir la ley. Soy culpable por mis actos, decisiones que he tomado. Soy culpable por no haber dominado mis pasiones y haber rechazado la ley de Dios. Sin embargo, el sacrificio de Cristo que nos reconcilia con Dios por medio de la sangre, cuando lo acepto por medio de la fe, me limpia de toda la contaminación y culpabilidad del pecado. De tal modo que Dios me ve justo. El Dios justo me ve justo. ¿Cómo es posible? Porque la mancha de mi pecado ya no es vista por Dios, sino que Dios ve la marca de la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Fíjate qué cambio. Y es la única forma en que podemos alcanzar la paz de Dios y la paz con Dios, por medio de la reconciliación por la obra de Cristo, por medio de la aceptación de esa obra en nuestra vida y ser cubiertos con la sangre de Cristo para ser justificados delante de Dios. Ante esta realidad, la incapacidad humana para alcanzar la paz, los profetas ya nos anticipaban algo y nos decían que Dios iba a actuar en la historia. Dice el profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 5, dice, hablando de aquel niño que nacería en Belén, dice, este será nuestra paz. Fíjate, la esperanza profética, la esperanza que transmitía Isaías cuando hablaba de aquel niño como el príncipe de paz, el agente de paz. Y el apóstol Pablo va a recoger estas palabras y estas imágenes y nos lo va a transmitir así, diciendo en Efesios 2:14, el Cristo es nuestra paz. No será, sino que ya es nuestra paz, quien por medio de su obra, de su sacrificio, elimina todas las enemistades. Pero claro, Cristo es nuestra paz. Pero las aflicciones continúan estando a nuestro alrededor. Los conflictos que nos afectan también. Las enfermedades que nos traen inestabilidad siguen presentes. ¿Cómo podemos tener paz cuando siempre hay una piedra en el camino que nos estropea los planes? ¿Cómo podemos tener paz cuando siempre hay algo que nos altera? El llamado del Evangelio es que aquellos que tenemos a Cristo, que hemos experimentado la reconciliación y la justificación en Cristo, tenemos la responsabilidad de ser pacificadores, Mateo 5:9. Tenemos la responsabilidad de seguir la paz con todos, Hebreos 12:14. Tenemos la responsabilidad de ser sembradores de paz y hacer la paz, Santiago 3:18. ¿Es posible cuando estas piedras en el camino nos lo estropean todo? Desde luego que no.
Para mí es imposible. Sin embargo, por eso, en esta tarea imposible para nosotros, volvemos al tema que estamos siguiendo en estas semanas. Es el fruto del Espíritu. Es el Espíritu de nosotros el que, en tercer lugar, siembra en nosotros una actitud de paz. Es el Espíritu, cuando tiene el control de nuestras vidas, cuando Dios actuando por medio de su Espíritu en nosotros, que podemos vivir la paz. Por eso, si queremos vivir el Shalom de Dios, la verdadera paz que alcanza toda nuestra vida interior y por tanto se transmite hacia los que nos rodean, tenemos que permitir que sea el Espíritu Santo el que tome el control de nuestras vidas y pasiones. Y el Dios de paz, entonces, obrará en nosotros. Y fíjate cómo nos lo dice el apóstol Pablo. Dice, el Dios de paz, en primer lugar, en aspecto negativo, 1 Tesalonicenses 5:23, nos santificará por completo. Nos separará de todo aquello que pudiese influenciarnos de forma nociva en nuestro cuerpo, alma y espíritu, en la totalidad de nuestro ser, ¿verdad? Vamos a ser separados de lo que pueda alterarnos y por tanto de todo aquello que pueda hacernos perder la paz. Fíjate, el Dios de paz, por medio del Espíritu, trabajando en nosotros, nos santifica, nos separa de todo lo que nos roba la paz. Y en segundo lugar, dice el autor de Hebreos capítulo 13, versículo 20, que el Dios de paz nos hace aptos para toda buena obra. Es el que nos hace aptos para poder vivir la paz, para poder vivir de forma que le agrade en todo. No podemos nosotros solos, pero el Dios de paz separa lo que nos influye en negativo y en positivo nos capacita para la vida de paz. Por eso mi pregunta en este día es sencilla. ¿Quieres ser un constructor de paz? Pues si quieres ser un constructor de paz, una persona que vive en paz, primera necesidad, haz la paz con Dios. Haz paz con Dios por medio de la fe. Acepta la obra de Cristo en tu vida. Reconoce que vives en pecado. Reconoce el pecado que hay en ti que te ha robado la paz. Y busca por medio de la fe en Cristo la paz con Dios. Y en segundo lugar, vive a Dios. Ten en cuenta a Dios en tu vida, obedécele en todos tus caminos, permite que el Espíritu de Dios tome el control de tu vida para ser el que manifieste la paz en tus miembros. No intentes solucionar conflictos fuera, empieza por dentro. La paz no viene de fuera hacia adentro, sino es desde dentro del corazón, un corazón en paz con Dios que se transmite hacia afuera para poner en paz nuestras relaciones. Es imposible la paz sin Dios. Por tanto, volvemos al texto del profeta Isaías. No hay paz para aquellos que no tienen en cuenta a Dios. ¿Estás teniendo en cuenta a Dios en tu vida? Sin Él, jamás tendrás paz. Que Dios te bendiga. De paz inundada mi senda es oh, cúbrala de aflicción.
gloria a Dios que a su Hijo envió. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Mi fe tornarase feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Necesitamos paz en nuestro mundo, en nuestro entorno, en nuestras vidas. Pero para ello lo que necesitamos en primer lugar es esa paz que viene de Dios. Sin Dios es imposible encontrar paz. Por eso vamos a ir a buscar esa paz en Dios. Vamos a buscar a Dios y pedirle que Él llene nuestro corazón. Y te invito ahí donde estás, que tú hables con Dios, que le presentes tu necesidad y le digas: Señor, ayúdame para tener paz y para ser un agente de paz. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque en el Señor Jesucristo tenemos paz. Él es nuestra paz, la fuente de paz. Él es aquel que ha pagado el precio de nuestro pecado. Él es aquel que nos presenta juntos delante de ti. Él es aquel que ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer. Y por eso, Señor, queremos pedirte que nos ayudes a permitir que Él sea el que toma el control de nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Y que en nuestros corazones puedan manifestarse no la paz que este mundo ofrece, sino la paz verdadera, ese shalom que realmente transforma nuestro mundo interior, transforma nuestras relaciones exteriores, transforma el mundo. Señor, queremos vivir no esta paz, sino tu paz. No queremos vivir la paz de este mundo, la ausencia de conflictos, sino la paz tuya que realmente permite tener un bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Pero Señor, nosotros no podemos. Sabes nuestras limitaciones, sabes nuestras debilidades, sabes nuestros fracasos en tantos momentos, sabes lo vulnerables que somos a las situaciones que nos rodean y vienen desde fuera. Por eso, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que tome el control de nuestras vidas, que nos ayude a crecer en ti y que realmente tu paz nos ayude para en todo momento poder decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Señor, que a ti sea toda la gloria y ayúdanos para vivir esa paz en cada momento. Te lo pedimos y te damos gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.